En el video anterior ya habíamos visto que los vectores son solamente flechas que van a estar representando diferentes fenómenos que podemos ver cotidianamente. Por ejemplo, a la fuerza la representamos con un vector, a la posición de una cosa o de alguien lo representamos con un vector, la aceleración, la velocidad, y hay otras cosas más que podemos representar con vectores que no nos vamos a explayar porque en este momento estamos tratando de entender la parte matemática de los vectores. Como les comenté, el vector solo es una flecha, y para que un vector exista, algo que es intuitivo, pero lo tenemos que tener en cuenta cuando nos preguntan qué se necesita para que un vector exista, necesitamos un origen y un extremo, que va a ser la punta de la flecha. Teniendo estas dos cosas, es obvio que el vector existe. Una vez que tenemos un vector, van a tener tres características. Va a tener una inclinación, a la cual la vamos a llamar dirección. Va a tener una medida entre el origen y el extremo. La segunda característica, la norma, o también lo podemos llamar módulo, que va a ser la medida del vector. La tercera característica del vector va a ser solamente el sentido, o sea, si la flecha apunta para allá o si la flecha apunta para allá. Entonces, cuando nos pregunten qué necesitamos para que un vector exista, origen y extremo. ¿Cuáles son las características de un vector? Dirección, norma o módulo y el sentido. Un vector con un origen y un extremo definidos va a ser único. ¿Qué quiere decir con que estén definidos? Que tengan el origen con un valor y el extremo con un valor. Bueno, como decíamos, que un vector esté definido en su extremo y su origen, lo que quiere decir es que el vector tenga unas coordenadas, un origen y unas coordenadas para el extremo. En este caso, vamos a trabajar en el espacio de dos dimensiones, SR2. Yo ahora quiero dibujar este vector. Las coordenadas que están del lado izquierdo marcan el origen. Las que están del lado derecho marcan el extremo. X1, acá ya lo dibujé. Y1, acá ya lo dibujé. Y acá tenemos nuestro origen del vector. Extremo. X3 y 4. X3, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, el 3 y el 4. Y acá voy a tener el extremo del vector, o sea, la punta de la flecha. Uno estos dos puntos, hago la punta de la flecha y ya acá tengo, como ven, un vector definido, o sea, que ya tiene un origen determinado y un extremo determinado. Por lo tanto, este vector va a ser único. ¿Por qué? Porque no va a existir otro vector. Puede existir un vector paralelo acá, pero este vector va a tener diferente origen, diferente extremo. Puede tener la misma longitud, la misma dirección, como ven, la misma inclinación, pero no son iguales. Este vector que acabamos de hacer, el vector OE, es único, no va a haber otro. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que a los vectores los pueden nombrar con dos letras, como en este caso yo le puse O, E para no confundirnos origen extremo, pero puede ser que le digan vector BC, AD, etc. Pero siempre van a tener una flechita acá arriba. A veces no se los va a nombrar con dos letras, sino directamente se los va a nombrar con una sola letra. Y ustedes ya van a saber que es un vector. Por la flechita, igualmente, no se hagan mucho problema porque en los enunciados se van a dar cuenta si es un vector, si es un segmento.